30 segundos. Puerto Rico ganando por 3. Necesita ganar por 4 más para asegurar ahí. En caso de posible empate, ahí Piculín de nuevo. Enorme. Piculín Ortiz con canasto de 3, luego ganchito, luego debajo del aro. 3 enormes canastos de Piculín Ortiz. Saludos amigos y bienvenidos a este su Goatcast con este servidor José Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave. Y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas. Así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, pueden ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión vamos a presentarles uno de los caballeros en la cancha, por muchas peticiones, pero obviamente este servidor también tenía deseo de tenerlo aquí. Un jugador especialista con un estilo propio, un ser humano espectacular, 15 años en la liga, pero con unos pasos muy metidos en mucha gente en las raíces, ¿no? Y muchos admiradores. Nada más y nada menos con nosotros el señor Héctor Olivencia Mateo. Bienvenido, Héctor. Gracias, Piculín, por invitarme a tu programa. Cuando recibí tu nota, me puse una alegría y dije, yo tengo que entonces estar presentado en ese programa de GoCast de Piculín. Qué bueno, Héctor, que nos dijiste que sí, y de verdad que yo tenía y tengo muchas ansias de tenerlos a todos ustedes predecesores, porque eran jugadores antes que yo y que yo los pude ver, ¿verdad? Jugando. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias? Bueno, yo nací en el 1956 en Nueva York, en el borough que se llama Manhattan, y ahí en donde yo realmente toda mi niñez viví en Nueva York por alrededor de 21 años. 21 años. ¿Tus padres quiénes son? Ok, mi padre es Héctor Olivencia. Papi nació en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero boricua relative. Pero boricua, sus padres eran puertorriqueños los dos. Uno era de Mayagüez y otro era de Fajardo. Mami se llamaba Asunción Mateo y ella nació aquí en Puerto Rico, en Fajardo. A los 16 años ella se mudó para los Estados Unidos. Ahí se conocieron mami y papi. Ok, tienes 2 hermanas, ¿no? Y tengo 2 hermanas, Elizabeth y otra hermana Roxanne, que son mis admiradoras realmente. ¿Son mayores o menores? Son menores. Son menores, o sea, que tú eres el mayor de la familia. Eso es correcto, yo soy el mayor. ¿Cómo fue tu crianza por allí? Mi crianza en Nueva York fue un poquito difícil, en el sentido que mami era la única persona que tenía sustento en casa y tenía que criar, por ejemplo, a mí y a mis 2 hermanas, y era difícil, ¿verdad? Para la trayectoria, por lo menos, de mi carrera, ¿sabes? Que eso hay un impacto económico en donde yo sé realmente que mi mamá no puede, pero se hizo mucho milagro, porque nosotros éramos una familia muy humilde, pero a través de todos los años, mami siempre me daba el support ese, ¿verdad? Y al igual que mi hermana, y por eso yo podía echar para adelante. Héctor, ¿cómo te enamoras del baloncesto? ¿De dónde surge este amor por el baloncesto? ¿Hiciste algún otro deporte anteriormente o durante? Bueno, cuando yo nací, a los 3 años, mi papá, era pelotero. Pero era pelotero así aficionado, en donde tú jugabas en los parques y esas cosas. Pues él me compró una vez un bate y me lo regaló con una bola.
Y todos los días en casa yo cogía esa bola con el palo y daba esa bola. Y mami siempre me decía, quítate ese palo y esa bola porque está haciendo efecto aquí en casa. Rompiendo todo. Rompiendo todo. Wow. Papi me enseñó la disciplina que uno tiene que llevar para ser pelotero. Pues mi deporte favorito del año número 3 hasta el 14 era la pelota. Era béisbol. A mí no me interesaba el baloncesto en absoluto. Entonces yo jugaba en los clubs, por ejemplo, del Little League. Yo tuve afortunado a un juego de ganar para llegar a Williamsport, allá que es el Little League World Series, que que ven, lo televisan hoy en día en el juego, pero perdimos ese juego. ¿Cómo yo me intereso realmente al baloncesto? Pues cuando yo me gradué de escuela elemental, yo quería siempre ir a una escuela católica en Nueva York. Pero ¿qué pasa? En la escuela católica era muy caro y mi papá económicamente definitivamente no pudo pagarlo. Pues opté por ir a una escuela pública que se llamaba DeWitt Clinton High School, que era en the Bronx, New York. Esta escuela era reconocido por los deportes. Ahí había de todo. Y esa escuela eran todos varones. No era un cover, no había mujeres en esa escuela. Y había más de 5,000 estudiantes en esa escuela superior. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo yo me intereso? Cuando yo entro en septiembre en el semestre, pues ellos ponen en un billboard, ellos ponen los deportes y hay tryouts. Pues yo voy y veo pelota, veo baloncesto, veo gimnasia, veo piticampo y realmente a mí me interesa béisbol y me interesaba baloncesto. ¿Por qué baloncesto? Bueno, yo, claro, como se dice, baloncesto de calle, pues yo jugaba así, 3x3, 5x, pero de la calle, no organizado, en donde uno va a jugar 1 contra 1. Pues, Street ball. Street ball, that's correct. That's the correct word, street ball. Pues, voy para el tratamiento, voy a tratar para pelota. El dirigente del pelota me dice, vete afuera en outfield. Me dio un poquito de bola. Entra, te sienta y nada más. Y yo digo, wow, a mí me tuvo de sorpresa. ¿Es un tryout? Es un tryout. No me vio batear, no me vio coger. Sí, claro, te vio fildear. Me dio a fildear, tirar la segunda, tirar la tercera y al plato, lo que sea. Pues tenía un brazo bien bueno. Ok, pues. Él me dice, you're on the team. And I said, wow, ok, perfect. Pero ¿qué pasa? Al otro día era el tryout de baloncesto. Pues yo voy y para que te diga, para que ustedes ven, ahí habían más de 400 estudiantes haciendo el tryout para el equipo de baloncesto de esa escuela solamente para 3 o 4 posiciones. My goodness. ¿Ok? Hustling. Una cosa increíble. Pues yo dije, pues yo creo que yo tengo la habilidad, yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Yo estoy viniendo de street ball. Exacto. Right? 1 contra 1, no tenía el tirito, pero penetraba y como yo era ambidextro, yo tenía mano izquierda, mano derecha, yo no tenía problema. Ok, ¿qué pasa? No hice el equipo. No lo hiciste. No hice el equipo. Entonces, al no hacer el equipo, yo me presento al dirigente y le digo, ¿qué es lo que yo tengo que mejorar? Pues él me dio unos tips, como por ejemplo, mejor condición física, ¿verdad? Un poquito mejor el driveo y mejorar tu tirito. Bueno, ¿qué yo hice? 3 básicos. La gasolina y cómo... 3 básicos. Ok. Pues yo estaba bien triste, pero ya me puso un reto. Esto no me voy a vencer. Pues, ¿qué pasa? La pelota se quedó en el olvido. Sí. Ahí se quedó en el olvido. Trabajé fuerte de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 1973 para 74. Sí. No, perdón, el 74, sí, 73 para 74. Con 15 años. Yo tenía 14. Yo tenía 14 años. En ese segundo semestre hacía otro tryout. Habían, yo diría, como más de 350 estudiantes también probando de nuevo para 3 o 4 posiciones. Aparentemente, el dirigente vio mi mejoría y el progreso que yo he tenido y cogí
y me cogió para el equipo. Y en ese mismo equipo, en ese mismo tryout, lo hizo este servidor Héctor Olivencia y mi compañero de equipo, Butch Lee. What? ¿Ok? ¿En serio? En serio. Y desde ahí, pues Butch y yo, a los 4 años, jugamos juntos en ¿Los la escuela 4 superior. años? Los 4 años. Ustedes son la misma edad. Butch, Quizás un año más o más. menos, un año más o que menos, tú. no sé quién es mayor, si él o yo. Yo creo que Yo creo tenemos, que- tenemos la misma edad, pero por meses puedo ser que él es mayor que yo. Sí, wow. Ya. Qué dos talentos. Y así es que comenzó mi carrera de baloncelística. Bueno, entonces se juntan Butch Lee y Héctor Olivencia en ese high school. ¿Es correcto? ¿Cómo les fue? Ok. Pues esa escuela tiene la reputación de ser uno de los mejores, o si no, el En el mejor estado. en el estado completo. ¿Ok? Y la mayoría del equipo era todo afroamericano. No había ningún puertorriqueño, no hubo ningún blanco en ese equipo, ninguno. ¿Ok? Era la época, Sí. esa era la época Sí, y eso sí. era así. Eh, ¿Ok? Entonces, cuando nosotros comenzamos en a sophomore year, que era el segundo año, pues Butch y yo hicimos como se llamaba el Junior Varsity. Y el Junior Varsity jugaba con todo lo demás escuelas, exclusive con la católica más la pública. Y nosotros teníamos un gran equipo. Y nosotros estuvimos invictos en todo el año. En el estado. Pero nosotros no cualificamos para el campeonato del estado porque éramos Junior Varsity. Porque nosotros teníamos la liga de Varsity, que era El senior. el senior, que era el y top. luego a ustedes. Después de nuestro sophomore year, en el junior year de nosotros, ahí es donde comenzamos ya a ganar. Pero ¿qué pasa? Butch y yo lo unimos a otro All-American que estaba en ese equipo, que se llamaba Steve Shepard, que jugó en la Olimpiada del 76 en Montreal con los Estados Unidos. Pues nosotros teníamos Steve Shepard, sabemos la calidad de Butch, y todavía yo estaba desarrollándome en el juego, pero jugaba, venía del banco. Y ese año ganamos el título. Butch era el point guard. Butch no era point No, guard. era el 2. Era el 2. Era el ¿Y tú 2. qué posición Y tenías? yo jugaba, venía, Dos, aunque, tres. aunque no lo creía. Point guard. No, aunque no lo creía. Strong forward, Ah, bueno, con Y- razón jugaba y- de espalda al y canasto cen- muy y bien. centro. Claro, claro. ¿ok? Pues eso básicamente era mi función. Era de los más altos. Era de los más altos, Sí. porque allá en los Estados Unidos, si tú eras media 6'4", 6'5", considera Sí. un gigante. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí. Pues así era. Pues ese año ganamos el título. Nosotros pasamos a ser senior, pues ya ahí era un reto mayor todavía, Obvio. porque ya salimos que Steve Shepard, y entonces era yo que era capitán del equipo con Butch, y éramos los estelares. Santo Dios. ¿Ok? Llegamos a finales, pero no ganamos. Pero entonces a mí me escogieron de uno de los 20 jugadores más sobresalientes Del estado. del estado. Y Butch, claro, sabe el estado de él, que él era el número 1 nuestro equipo. Y así. Y la competencia, ese mismo año, en mi último año, fue una cosa increíble. Bueno, yo tengo hasta hoy en día uno de mis buen amigo, Bernard King, que jugó, que yo jugué en contra de él y él jugó conmigo en ese año. Y había unos cuantos más, como Moses Malone, que nosotros jugamos en contra de Moses. ¿Sabe? Que la competencia en esa época Era y en fuerte, ese año era dura. era bien fuerte, claro. Y maduré, porque yo contra esos jugadores yo tenía que darle mejor con todo. Qué Pues ahí bravo. empezó, ahí vi el progreso de Héctor Olivencia. Sí, y sobre todo que el coach haya visto tu progreso cuando you put up some work. That is que that te is- dio el consejo, ¿no? that is correct. That is correct. Impresionante. ¿Y cómo fue la experiencia colegial en Sacred Heart University? Bueno, Para que no lo sepan, para los que no lo sepan, este caballero fue All American. Go on. oh boy. Mala mía. No, keep going, gracias. Pues cuando yo me gradué de la escuela superior, pues mi dirigente se sentó conmigo. Y yo tenía ofertas para ir, por ejemplo, a Division I schools, como University of Villanova, University of Cincinnati, University of Utah. Pues esos son más o menos unas ofertas que yo tenía. Pero mi dirigente me sentó y me dijo, esas escuelas son buenísimas y ahí tú vas a aprender.
Pero si tú quieres más desarrollar tu juego, es mejor, para mi consejo, ir a una División 2, en donde tú vas a más participación. Más participación, Claro. vas a jugar mucho más y vas a desarrollarte. Y así fue que yo escogí y no, me dieron beca. Y tuvo razón. Y tuvo toda la razón. Tuvo toda la razón. Jugué en Sacred Heart. En Sacred Heart me fue exitosamente. Fue una División 2 en CAA. Ese equipo yo llevé al Final Four de Division 2. Yo estaba un 3-time All-American at Sacred Heart. Once, not twice. At Sacred Heart. Líder en puntos en la universidad mía, hasta que lo rompieron el récord después. Después de eso, me draftearon los San Antonio Spurs para la NBA. Y así pues, básicamente, eso fue mi trayectoria en todo esto, Pico, para decirte, ahí siempre el support, el apoyo de mi mamá, mis dos hermanas y mi cuñado, siempre iban a los juegos a darme support, porque eso es bien importante, que le den una confianza a uno. Y te digo, agradezco mucho ese apoyo que me dieron. Familia es familia. Familia. Creo que tienen que estar ahí, ¿verdad? En la continuidad de tu carrera y de tu vida. Y qué bonito que fue de esa manera. Terminas en la universidad y llegas a los Criollos del Cagua en el 74. ¿Cómo te encontraron? Es una historia bien interesante. En mi último año de escuela superior, pues a Butch le hicieron una entrevista en el New York Times. Y él me menciona en ese periódico. Y ese periódico New York Times, para que no sepan, que es un periódico que se distribuía mundialmente, no solamente en la ciudad de Nueva York. Pues aquí había un licenciado Libertario Pérez, que era del Comité Olímpico, pero él tenía su práctica en Cagua, en donde él vio ese artículo y él vio el nombre mío, Héctor Olivencia. Y él dijo, este tiene que ser latino o tiene que ser puertorriqueño. Pues él fue a Héctor Tato Dávila, que era el apodado de Cagua para aquel entonces, y se le menciona a Tato y dice, mire, tengo este periódico. Hicieron esta entrevista con Butch Lee, pero salió este nombre, Héctor Olivencia. Y Tato y Libertario dice, vamos a coger un avión y vámonos para allá a ver a ese muchacho. Pues cogieron el avión, fueron a los Estados Unidos. Yo estaba en plena temporada de escuela superior, pero yo estaba en una práctica, En esa práctica, el dirigente mío me saca al lado. Y yo, para mí, me estaba extraño que me sacó al lado. Y me dice, hay dos caballeros de Puerto Rico que te quieren ver y que te quieren conocer. Y yo le dije al dirigente mío en inglés, porque yo no hablaba español. Y me dice, y yo le digo, I don't know anybody. Yo no conozco a nadie en Puerto Rico. Yo no tengo familia en Puerto Rico. Yo no sé por qué estas personas vienen para acá. Pues, entonces, él me dice, ¿tú quieres que yo te acompañe? Y yo le digo, pues yes, sí. Por supuesto. Yo solamente tenía 16 años, yo era un menor, yo muchacho inmaduro, en esa edad, lo que sea, ¿verdad? Y solamente lo que quería jugar. Pues me lo presentaron, viene, y Héctor Tato Dávila viene y se presenta. Yo soy el doctor Héctor Tato Dávila, yo soy el apodado de Cagua, hay una liga superior en Puerto Rico, y yo le dije, espérate, I don't speak Spanish. If you can, si me puede hablar en inglés, perfecto. Claro. Yo te puedo entender, pero yo español no te voy a entender. Pues definitivamente el español malo y el inglés de Tato, pues más o menos, ¿verdad? No entendimos. Entonces me explicó. Nosotros tenemos una liga en Puerto Rico que era bien conocido, en donde salen jugadores puertorriqueños nativos de la isla y juegan en competencia afuera. Y tenemos nuestra liga en Puerto Rico que se juega a través de verano. Localmente. Y localmente. Yo desconocía, para que sea honesto, que Puerto Rico tenía una liga. Pero sabías de Puerto Rico, ¿no? Salía de Puerto Rico por mi mamá que me dio y no hacía en Fajardo, pero mami no sabía que jugaba baloncesto en esa época.
Estamos hablando en los 1930, que ella nació, en 1932. Desde el 30 empezó el baloncesto aquí. Pero como ella salió joven, pues posiblemente no era... Sí, no estuvo la mente de ella pendiente. no hubo, ¿verdad? Por la She situación looked económica. forward. Para la She situación was looking económica. forward. She was looking forward. Pues yo se lo dije a Tato, I don't know. I don't know that you had a league, I don't know. Entonces me pregunta, ¿tú estás interesado? Pero yo digo, ¿interested in what? Entonces me dice, interesado en venir a Cagua, al pueblo de Cagua, and try out with our team, see if you like it. Pues, I said, well, tiene que hablar con mi mamá. Yo era menor de edad, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé qué conlleva esto, yo no sé si hay un contrato, Claro. si no hay un contrato, yo era menor de edad. Ok, pues fueron a casa, se sentaron con mami, le explicaron completo y mami me dice a mí, ¿tú estás interesado? En inglés, ¿you're interested? And I said, yeah, fine, I'm interested. Nunca he salido de Nueva York, nunca me he montado en un avión, nunca salí de la ciudad de Nueva York. Y yo, para mí, esto es una experiencia, pero claro, como joven y como yo iba a jugar baloncesto, para adelante. Obviamente, le voy a meter mano, como se dice uno. Pues, llego a Puerto Rico en 1974, aterriza en Isla Verde, me ponen en un hotel con mami, porque yo era menor de edad, no podía, me acompañó, y entonces me recogieron y fui a la práctica. Pico, yo no sé lo que a mí me esperaba ahí. Yo no sé la cultura, yo no sé qué tipo de juego juegan. Yo definitivamente, yo dije, yo solamente voy a darle mejor que yo pueda. Claro. Eso es todo. Yo llego, voy a la cancha, veo caballeros que son casados, ¿De quién me habla? Habla específicamente de jugadores. Bueno, estaba hablando Luis Rivera, Ricky Calzada, Amando Torres, Changui Díaz, Carlos Calcaño, Miguel Dávila. Pues toda esa gente Felo estaba ahí. Felo, yo no sé si Felo estaba cuando yo llegué, pero yo sé que fue el otro año que sí Felo integró, pero Felo sí estaba. No me acuerdo si ese año, pues yo estoy acostumbrado a jugar con jugadores de mi edad. De tu edad. Tú viniste a jugar con hombres, seguro. Yo iba a jugar con hombres, con mucha Eso era lo anormal de nuestra liga, ¿verdad? que nosotros los jovencitos veníamos a jugar con hombres y nos ayudaba. Eso es correcto, pues con mucho más experiencia, no solamente en el juego, pero internacionalmente, como Ricky Calzada jugó internacionalmente, pues yo digo, wow, lo que me toca a mí. Oh my God, pues yo tenía que dar mejor. ¿Qué pasa? Practiqué. Lo hice perfecto. ¿Quién era el coach? El coach era Eric Geldart. Seguro. Entonces, era árbitro y después fue... Es correcto. Esto es correcto. Pues exitoso. El Tato me saca a mí y dice, sí, Héctor, estamos bien interesados de ti. Quédate aquí, rookie. Quédate aquí, te queremos. Pero, claro, todo esto hay que hablar con mi mamá por los contratos y esas cosas. Pues yo dije, ok, pues llegamos al hotel. Y como joven, uno tiene hambre cuando uno termina, ¿verdad? Me comí un pollito en un Tasty Free. Te lo digo porque esto es bien importante. Al otro día no me podía levantar. Me enfermé. La gente de Cabo vinieron, me montaron en el carro, me llevaron a cabo un doctor, me dio una inyección, no mejoré. Yo le dije a Tato, no me gusta. I don't want to play here. ¿Te asustaste? Me asusté. Es la realidad. Me asusté. Le dije a mami, vamos montando en un avión y vámonos para atrás. Yo estoy bien tranquilo allá en New York Plain. Yo estoy lo más bien. Pero ¿qué pasa? Como todo, ¿verdad? La experiencia, la madurez, pues Tato me saca al lado con mami. Dice, dame otra oportunidad. En Semana Santa nosotros practicamos también. Yo quiero que tú vengas para en abril, a la Semana Santa, y practicar con el equipo. Después tú tomas tu propia decisión, si te gusta o no te gusta. Claro. Pues esta vez, mami dio un consentimiento para yo viajar solo. Viajé solo, llegué a Puerto Rico, me recogieron y me pusieron con una familia de Tato. Pero en Cagua. En Cagua. Si no estabas en un hotel. Me pusieron con la familia de Miguel Dávila. Seguro. ¿Ok? Y ahí, te digo la verdad, Piculín, yo me enamoré de Puerto Rico. Sí. Y definitivamente le di a Tato el sí. ¿Por qué te enamoraste de Puerto Rico? ¿Qué observaste? ¿Qué viste? La gente en ese momento me cogió
cada vez que yo iba al pueblo, sabían ya quién era yo y me saludaban y me apoyaban y dicen mucha suerte, pero todo en esto en español. Yo no entendía. Ella decía, thank you very much, está esto. Así, pues, como yo me iba a integrar, ¿verdad? A esa sociedad. Sí. Que era... Pero lo mejor que hiciste fue eso, que hicieron, ponerte con una familia, porque así coges la, ¿verdad? La costumbre un poquito en el idioma, poco a poco. Correcto, pero también había otra facultad, otra dificultad. Cuando me integro a la familia, yo no conozco esa familia, yo no sé quién era Miguel Claro, Dávila, es muy normal, sí. yo no sé quién es la mamá, papá, ellos no me conocen a mí de la cultura que yo vengo de Nueva York. Claro. La cultura de Nueva York a la cultura de puertorriqueña Y a no comer es arroz y habichuela acá. habichuela acá, allá no es. Yo Allá no era comía arroz, habichuela, hamburger, yes. pizza and hot dog. There you go. ¿Ok? Ajá. Aquí en Puerto Rico yo era bien místico para la comida. Sí. Bueno, después de la experiencia primera, Después de la primera, yo no quería comer nada. Definitivamente, si tú no tenías pizza, hamburger, hot dog, ya olvídate, ya tenía un problema. Ajá. Entonces, ¿cómo pudiste? Bueno, lo que pasa es que eso? doctor Héctor que Tato era Dávila era otra cosa, de verdad, Picu. Era otra cosa. Eso era como, yo diría, mi segundo padre aquí en Puerto Rico, de verdad. Él me trató como si era su propio hijo. Él me recogía por mediodía y me llevaba a los distintos sitios en Puerto Rico, me llevaba a los restaurantes en Puerto Rico. Y ahí es donde yo aprendí, por lo menos, a picar arroz habichuela. La habichuela particular, Sí. porque el arroz blanco siempre me gustaba. Okay. Pero así, entonces, ahí yo me incorporé a la comida puertorriqueña. El bistec encebollado. El bistec encebollado, pollo frito, chuleta, todo lo que viene con eso. Sí. Entonces, me hizo a mí ponerme cómodo. Cambió tu perspectiva, Me claro. cambió la perspectiva completo. Porque hay ciertas culturas que son semejantes realmente a lo de Nueva York con de Puerto Rico, en donde mami cocinaba y yo comía también lo mismo, chuleta, pero no comía habichuela. Claro. Eso sí, pero era similar y me sentí bien cómodo. Así fue mi primer año. Héctor, entonces, ese primer año que juegas con el equipo, obviamente, de los criollos, háblame de esa Okay. oportunidad y de la experiencia como tal ese año. Ok, ese año para mí, como te digo, yo no conocía a los jugadores quién eran, ¿sabes? Como jugadores como Raymond Dalmau, Neftalí Rivera, Héctor Blondet, Tito Ortiz, Rubén Rodríguez, Jimmy Thorson, Earl Brown, ¿sabes? Yo no conocía quién era ninguno. No sabía quién era, porque claro. Y la gran mayoría que mencionas eran de allá. Es correcto, casi la mayoría Sí, claro, eran New Yorkers, ¿verdad? Sí. Pues llego, Eric Geldart, mi primer juego, eran en Irán Bithon en 1974 con los Santos de San Juan. ¿Ok? Eric Geldart me viene y me dice, porque yo vengo, la escuela superior mío era de defensa, se lograba por la defensiva. Sí. Pues sabía que yo tenía un trayectoria de defensa. Ok. Me dice, yo le digo, ok, ¿qué yo voy a hacer? What am I going to do? Tell me who I'm going to guard. ¿Quién yo voy a defender? Y él me viene y me dice, tú vas a defender un caballero con el número 7 que se llama Carlos Bermúdez. And I said, ok. Yo no sabía quién era Charlie. Yo no sabía nada. Pues perfecto. Va el juego. Mira, Picu. Yo recibí cantazos Ese da golpe hasta de mirarte. por todo el lado. Y yo dije, wow, aquí se juega, porque en los Estados Unidos se juega físico, pero no tan físico como se jugaba en esta liga. El caso de Charlie era bien físico. Sí. Pero Charlie, ahí abajo, tú sabes que era un lado aquí y el otro lado aquí. Él no tenía el otro lado. El otro lado no podía hacer nada. Pero ese era su dominio. Y para tú sacarlo de ese dominio y para boxearlo para un rebote ofensivo era imposible. Te cogía el codo, te tumbaba el piso. Bueno, yo cogía hasta un codo en la cara y yo me dejó como en la nube. Ajá. Ese fue el primer juego. El primer juego. Entonces, Santo después jugamos contra Arecibo. Y yo le pregunto a Eric Geldart, ¿a quién yo voy a galdear? Pues tú vas a galdear a un individuo que se llama Héctor Blondet. Yo dije, ¿qué? Ok, I said, fine. Muchacho, ¿para qué fue eso? Claro, lo galdeé bien, pero claro. Pero era más o menos tu posición. Era mi posición y vi que el juego de él era bien similar a como yo jugaba en los Estados Unidos. Claro. Porque él viene de allá de los Estados Unidos. Seguro. Pero
tenía un talento. Eso te dio un poco más de confianza. Confianza, pero ¿no? correcto. Pero él tenía una habilidad, una cosa increíble. Una cosa. Tu tocayo era otra cosa. Y yo no sabía que le llamaban el mago, porque después yo conocí quién era él. Pero yo digo, wow, el tercer juego mío fue contra Bayamón. ¿Tito Ortiz? No. Eric Geldar me viene y me dice, tú vas a guardiar el número 6 de los vaqueros de Bayamón. Y ¿cómo se llama? Rubén Montañez. Yo digo, oh my God. Ahora yo lo digo, pero entonces, ok. Y eso fue otro, porque Monty era un jugador bien bueno. Y era físico también. Era muy fuerte. Era bien fuerte, pero era tremendo jugador. Sí. Cuando yo pasé esos 3 jugadores, claro, yo nunca guardié en mi primer año a Raymond, tampoco, no lo guardié, pero tuve la oportunidad de jugar en contra de él y Neftalí. Ajá. Ahí yo dije, tú sabes una cosa, yo quiero lograr lo que esa gente ha logrado aquí. Porque a través de la trayectoria de 74, yo escucho mucho los nombres de Raymond Dalmau, de Neftalí Rivera, eran los momentos tops. Pues yo dije, un día yo quisiera obtener ese logro, en donde aquí me podían reconocer uno de esos jugadores, uno de esos mejores. Y yo me puse la meta de tratar de hacer eso, claro. Tomó mucha práctica, mucha disciplina, mucho sacrificio, como todo. Pero ahí empezó en el 74. Entendiste que ese era el secreto para poder lograr ¿verdad? Llegar al nivel que ellos estaban, ¿no? En ese momento. Eso es correcto. Wow. Eso es correcto. ¿Y chamaquito? 16 años. Dios mío. 16 años. Y maduro. Viene aquí con esta liga tan fuerte que para mí, yo considero que esta liga es una de las mejores ligas latinoamericanas, aparte de la NBA, ¿verdad? ¿No habías escuchado nunca de ninguno de esos jugadores? No, ninguno. Ninguna. Solamente cuando llegué a Puerto Rico, mi primera vez que llego a Puerto Rico, pues me nombra Tato y me nombra, pues aquí tenemos jugadores como Raymond Dalmau, Neftalí Rivera, pero no se graba. Porque no lo he visto jugar, pues no puedo presentar. No es lo mismo que yo te puedo decir un Bernard King, claro, un Moses Malone. Pero porque los tuviste en tu momento. Lo tuve en un momento en contra. Son mayores, sí. Supe quién era ellos, ¿verdad? No sabía que iban a llegar hasta donde llegaron, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Qué curioso. Pero así fue. Y la curiosidad tan grande tuya de mejorarte que el 15 de marzo del 79 anotas 58 puntos. Frente a los Capitanes de Arecibo. Estamos hablando 5 años después. ¿Cómo describirías tu zona mental, ya que hablas de mirarte en el espejo de Raymond, de Neftalí, en querer llegar a ese, ¿verdad? Digamos, a ese tipo de nivel de juego? Muchos sacrificios, de verdad. Yo tenía, viendo cuando yo me venía aquí a Puerto Rico y iba para atrás para los Estados Unidos, pues yo tenía que mejorar mi tiro a larga distancia, mi tipo de juego. Tenía que acostumbrarme al estilo de aquí de Puerto Rico, entonces cambiar el estilo de los Estados Unidos. Pero vi realmente que yo podía hacerlo. En eso que tú dices en el 79 que yo metí 58 puntos. En el año anterior, en el 1977, en donde creo que yo fui que gané el jugador más valioso, sí, ese año, pues yo metí 50 contra Carolina. ¿Ok? Y después, en ese año, pasaba el otro en el 79, a los 50. Yo te tengo que decir que previamente a ese de 58, contra San Germán, en San Germán metí 59. Toma. Al otro día, o pasado el otro día, jugué contra Arecibo, metí 58. Un flow brutal. Un flow brutal. Y entonces el otro, jugué con el bonito, metió 36. Es que yo tenía una racha, de verdad, yo digo, wow, yo mismo no lo puedo creer. Pero te recuerda, yo no era un jugador que cuando yo entraba a la cancha, yo decía, yo tengo que meter 20 o yo tengo que meter 30. Yo no era ese tipo de jugador. No. Yo era un jugador cuando la necesidad del equipo me necesitaba, ahí en donde yo realmente dije, dame la reina que yo te llevo. Pero ¿cómo adquieres? Porque es que tú lanzabas de lejos brincado, pero lanzabas no solamente brincado, tirándote hacia atrás. Ok.
y hablo de inclinación hacia atrás, Raymond lo hacía bastante, pero en tu caso, que no eres tan alto como Raymond, o quizás más o menos, ¿cómo resuelves, ¿verdad? De alguna manera, el estilo tuyo, porque tu estilo es único. El estilo del tiro libre, cuando la bola le dabas el giro y la sobabas un poco, y entonces desarrollas también el uno contra uno muy bueno, porque obviamente tenías el street ball, Sí, ¿verdad? sí, Pero lo mejoras a un nivel de esos números que estamos hablando. eso es así. Bueno, Pico, te puedo decir, yo, como te digo, yo me puse metas en mi camino. Todo de mi camino, desde que era pequeño hasta hoy en día me pongo metas. Para tú mejorar y para tú ser un tirador así tan efectivo, es practicar. Oigan bien, jóvenes. Yo me metía en una cancha. Cuando yo salía de high school aquí, a Puerto Rico, yo siempre llegaba 1 hora, 1 hora y media antes de practicar el equipo. Y tiraba 200, 300, 400 tiros todos los días. Eso no fallaba. No fallaba. Y con la técnica que llevaba, por los consejos que me han dado, por lo que yo puedo ver por la televisión, y eso me ayudó grandemente. Y era todos los días, Pico. No era solamente un día y vamos a dejarlo una semana o lo que sea. Y por todo alrededor de la cancha. ¿Qué coaches te impactaron? O quizás te motivaron de alguna manera más. Definitivamente, el coach que me motivó mucho fue mi high school coach. Él se llama Mr. John Wiles, que él me guió y me llevó a la trayectoria correctamente. Me enseñó los fundamentos del juego. De ahí entendiste lo que querías. Ahí entendí lo que yo quería lograr en mi carrera. Y él siempre me apoyaba. Él, bueno, tan que me apoyó que se sentó conmigo y decidimos que yo iba a ir a Sacred Heart University en División 2, que una escuela de División 1 que posiblemente no iba a jugar tanto, claro, y no me podía desarrollar. Y fue un consejo sabio, muy sabio. Y fue un consejo para él, y esto yo lo agradezco mucho a ese señor, que descanse en paz, ¿verdad? Pero él fue la primordial porque yo llego a donde yo estoy. Pero también él sabía que tú eras buen estudiante y te aconsejó de esa manera para tu juego. Obviamente sabiendo que como estudiante tú no tenías ningún problema. No tenía ningún problema. También yo era, como se dice, coachable. No le daba problema ninguno. Yo cogía los consejos. ¿Sabe? Yo escuchaba, que eso es bien importante hoy en día también. Escuchan. Hay que escuchar. Hay que escuchar, ¿sabe? De personas que tienen experiencia. Ellos saben. Ellos no están diciendo esto para decir cosas mal de uno, lo que sea, ¿verdad? Y eso, pues yo lo cogí desde el principio porque yo quería llegar a una meta. Hablando de metas, en el 83 surge un cambio por los dos jugadores impresionantes. En tu caso, Héctor Olivencia por Cachorro Santiago a los Indios de Canóvana. ¿Qué enfrentaste ahí en esa transacción y transición, obviamente? Te encuentras con unos jugadores allí en Canóvana, Charlie Bermúdez, tu examen físico en el primer juego, definitivo, etcétera. Eso fue un año bien difícil. Yo estaba en el equipo de Ponce, jugué 2 años en Ponce, y previamente a ese cambio, hubo un cambio de Cagua, cuando me cambiaron de Cagua a Ponce, ¿verdad? Por diferencia que yo he tenido con la gerencia de Cagua, ¿verdad? Amandito era el dirigente en ese lado. Pues ese cambio que me trajo de Cagua a Ponce, pues yo me integré en ese pueblo. Hay una anécdota cuando me cambiaron de Cagua a Ponce, en donde ellos... ¿Te recibieron bien? Ahí voy. Me cambian por Javier Villeta, un 6'11". Sí. Y yo no conocí cómo son las fanáticas de Ponce. Yo sé que son muy fieles, son muy leales. Y fuertes. Son fuertes, ¿ok? Ahí se vive el baloncesto, definitivamente. Pues, me cambian. Yo llego al Pachín Vicens. Yo vengo de un ambiente de Cagua en donde solamente en la cancha hubo 5 o 6 gatos. En la práctica. En la práctica. No había mucha gente. Yo llego al Coliseo de Pachín Vicens
y yo veo esta multitud de carros alrededor del parking de Pachín Vicente lleno. La novedad. Y yo dije, aquí hay práctica. Pero con Amandito me dijo que en Pachín, Amandito era el dirigente. Y yo digo, bueno, yo salgo de carro, voy al Coliseo, no entro a la cancha. Yo llego en la entrada del Pachín y veo que están jugando y Amandito me ve y me señala a mí y dice, ven para acá. Y yo dije, espérate un momentito. I gotta suck it up first. Regreso, estaciono el carro por el Cinsore, por algún lado, bajo y yo entro. Bueno, yo estoy entrando, para que tú veas la fanaticada de Ponce, mi primero, veo una señora en la grada de preferencia con rolo y dice, cambiamos a ese 611 por ese chiquitín, no quiero decir la palabra, por ese chiquitín ahí. ¡Ay, bendito! Por ese pen, ¡Pi! ¡Pi! Y yo entro y yo dije, lo que me toca a mí a integrarme a este equipo. ¿Cómo yo voy a hacer que yo tengo esta fanaticada que me la puedo ganar? La única cosa que yo dije es mente positivo, jugar bien, demuestra que yo puedo. Eso mismo es lo que yo hice esos 2 años. Y tuviste tremendas temporadas allí. Tuve tremendo, con Amandito fue excelente. Y eso fue los 2 años. ¿Qué pasa? Yo me integro y yo soy como un ídolo ahí. Te digo la verdad, yo era un ídolo en Ponce, en todos sitios. Los negocios. Cuando te quieren, créeme. No. Cuando no, Y pues Pico, ya. Pero lograste. Y te puedo decir, a querer, como decir. Y no sé si te ha pasado a ti. Yo iba a los restaurantes en Ponce, no me querían cobrar. Wow. Sí, sí. Ok, y yo le dije a todo eso, no, yo tengo que pagar porque los favores. Business is business. Business is business. Y te pueden costar los favores. Y me puede costar los favores. Eso no lo permitía. Pero lo hacían de cariño. Lo hacía de. No sí. sé lo que hacían de cariño, pero tenía que entender la perspectiva de uno. Claro, claro. ¿Ok? Pues eso fue. Me integré al equipo. ¿Qué pasa? Viene Iván Aranda, que era el apoderado de Ponce, y me llama. Y me dice, Chen Izquierdo. Chen Izquierdo, estaba con Chen Izquierdo. Iván Aranda y Chen. Entonces me dicen, Héctor, tú puedes pasar por la oficina de Girot Trust. Sí. Girot Trust era un banco para aquel entonces, ¿verdad? De ellos allá. Pues yo dije, oye, ojalá que van a hablar conmigo. Yo no sé si es chavo, o no sé si hay para pagarnos. Si la reunión era en el banco, era en el banco, yo pensé, yo pensé, aquí me retiro. Exacto. Aquí, pues entonces yo entro y Iván me viene y ya, siéntate ahí. Y me dice, Héctor, la liga me está sugiriendo un cambio. Un cambio. Sí, un cambio y envuelve tu persona. Y dice, ¿qué tipo de cambio? Y él me dice, un cambio, va a ser un cambio, triple cambio entre Canóvana, Río Piedra y Ponce. Esto fue el segundo año ya. Ese fue después de que yo terminé mi segundo año en Ponce. Y yo dije, no me interesa. Y no voy a aceptar ese cambio. Yo me integré aquí en Ponce, tengo mi trabajo aquí en Ponce, me mudé aquí, compré casa, ¿sabes? Yo recuerdo. No, yo no quiero ir, ¿ok? Pasan los días, entonces Iván Aranda de nuevo me llama y me dice, vamos a hacer restructuring el equipo económicamente. ¿Viste que te dieron el banco? Me dieron el banco. Pero sin sin fondo. Por eso ya querían entonces no quedarte mal. Me dieron el banco sin fondo. Sí. ¿Ok? Y me están pidiendo ese cambio. Y yo estoy interesado en ese cambio. No te voy a decir ahora mismo quién envuelve. No, ¿verdad? En este momento. Pero era mi decisión. Pero él me insistió. ¿Qué pasa? En todo esto sale a la prensa, como tú sabes. Y la gente de Ponce eran furiosos. Sí. Pero furiosos, te digo la verdad, una cosa increíble. Llegó el momento en donde Iván me llama de nuevo y me dice lo mismo. Yo ahí le dije, mire, para terminar este asunto,
si yo me puedo reunir con el dirigente, no el dirigente, el apoderado de Canóvana, hazlo. Era Félix Irizarry. Haz la gestión y yo me reúno con él. Y de ahí yo te dejo saber. ¿Ok? Pues viene Félix, me llama, Iván le da el teléfono mío, me llama y me cita para yo ir a Canóvanas. Yo vivía en Ponce. Pues fui a Canóvanas, lo fuimos a un restaurante y Félix me viene y me dice esto mismo. Héctor, nosotros te queremos en nuestro equipo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque yo tuve una reunión con un dirigente que te dirigió a ti en Cagua, que se llamaba Paul Westhead. Y él me dijo a mí, y esto fue palabra, y cito a Félix Irizarry, que descanse en paz, me dice, Paul Westhead me dijo, para yo ganar un campeonato en el equipo de Canóvanas, tú tienes que traer a Héctor Olivencia. Holy moly. Y yo me quedé en ese asiento mirando a Félix y yo digo, Félix, esta liga es bien difícil, bien bueno, ¿sabes? Hay jugadores en otro equipo aquí que son, y hay equipos aquí como Bayamón, como Guaynabo, San Germán, cuando tú estabas, Río Piedra, ¿sabes? Tú tienes y Félix me convenció, me dijo, no, Paul Westhead me dijo y hizo su análisis, para yo ganar un campeonato, yo tengo que traer a Héctor Olivencia. No ganaron uno, ganaron dos. 8-3 y 8-4. Pues yo me cogí eso, entonces yo le pregunté, ¿y cómo es ese cambio? Si el cambio se va a dar, ¿cuál es el cambio? ¿Cómo se va a dar? Entonces, dijeron un triple cambio, en donde Canóvanas cede a Jorge Morales, que era un prospecto, a Río Piedra. Ponce recibe a Cachorro Santiago, que más o menos ese... Que estaba en Río Piedra. Que estaba en Río Piedra, excelente jugador. Y yo paso a Canóvanas. Fácil. Pero él me dice, solamente es tú y yo ponernos de acuerdo y tú dar el sí. Claro. Nada más. You were in charge. I was in charge of the whole transaction, because if I would have said no, ahí se cae el cambio. Ahí se cae el cambio. Bueno, fui para atrás a Ponce. Esta vez yo llamo a Iván Aranda. Iván no me llama a mí. Yo llamo a Iván Aranda y yo digo, Iván, yo te voy a dar el sí. Make it happen. Make it happen. Se hizo, ¿verdad? Se hizo el cambio. La temporada de 1983 llegó. Yo me incorporo a los indios de Canóvanas y yo me incorporo a unos talentos que ya existía, como un Angelo Cruz, Bernardo, que era una leyenda, Charlie Bermúdez, una leyenda, y un novatito que se llamaba Ramón Ramos, que iba a ser una leyenda aquí, con 15 años en ese equipo. Adición a eso, Félix Rivera. Con Alvarado. Félix Rivera estaba... Oscar Fuentes no estaba. Estaba Jorgito Rivera. Estaba Richie de Klerk. Papo Carrillo. Nosotros teníamos, te digo a veces, un equipazo. Sí. Y no solamente eso, que la cultura que yo traía de los Estados Unidos hacia Canóvanas complementaba. Porque Angelo viene de allá. Y Charlie viene de allá. Claro. Félix Rivera también. Además del coach, que era Herbie Brown. Complementaba perfecto. Definitivamente. ¿Cómo complementaron con Herbie Brown? ¿Cómo? Que no era fácil, Herbie, no era cáscara. Herbie era bien estricto. Un buen maestro, ¿no? Un buen maestro. Muy estricto, sí. Una persona que yo puedo decir, pues yo lo he visto, bien estructural. Escribía un papel. La línea y él te decía, de 7 a 7 y 10, vamos a hacer este drill. De 7:10 a 7:20, vamos a hacer esto. Y así realmente. Claro, en todo esto yo siempre iba mucho antes para practicar, porque cuando tú practicas, tú no puedes practicar las cosas que tú tienes que mejorar. Pues en eso... Eso tiene que ser extra. Eso tiene que ser. Pero ¿qué pasa? Cuando ciertos jugadores me vieron hacer eso,
Porque esto es una cultura, porque si no está en ti, tú no lo vas a hacer. Bueno, y si sobre tú no todo, estás acostumbrado, ¿verdad? conociendo nuestra idiosincrasia Pues boricua, cuando ya tú ciertos sabes. jugadores vieron que yo antes venía a la cancha y me tiraba sus 200, 300, 400 tiros, ellos se incorporaron a eso. Ahora, yo me explico, yo no sé por qué, pero eso es ya ellos. Eso es yo, personalmente. Si me querían seguir, perfecto. Si no, pues ya. Y eso, yo podía ya integrarme mucho más, porque el trabajo que yo tenía que hacer en Canóvana era eso mismo, consistentemente hacer un score. ¿Cómo te llevaste con Monchi y con Ramón Oh, Ramos? no, bueno, con Monchi, Monchi Ángelo. era Angelo Cruz. Como venimos de la misma cultura, vinimos de casi el mismo high school, el acoplamiento con Angelo fue excelente. Angelo era tremendo muchacho, excelente jugador. Impresionante. Impresionante, me impresionó y me abrió las manos abiertas y me dice, welcome Héctor, como bienvenido Héctor. Como hablaba él. Así, arrastrado. así, arrastrado a mí. Y Charlie, pues, ¿sabes? Charlie era bien cool, Caballeroso. bien caballeroso, ¿verdad? Y dice, Hector, welcome to our franchise. Sí. I know you're going to help us very well. Nos va a ayudar. Ramón no hablaba nada. No, Ramón era bien tímido, nunca hablaba bien mucho. tímido, no hablaba mucho. Poco a poco le sacamos la palabrita, ¿verdad? Sí, pero era tímido, era calladito, muy callado. Y después, en ese año, fue historia. Ahora, lo que pasó en Transcendente de 1983 es otra cosa que podemos... nosotros en San Germán. Bueno, eso es parte, pero te recuerda, con ese equipo que teníamos, nosotros teníamos que clasificar una miniserie. ¿Nosotros? No. Perdóname, no. Con Fajardo. Ustedes nos sacaron a nosotros y después fue Fajardo. Con Fajardo teníamos que una miniserie. Cuando era con Georgie Torres, que estaba ahí en el de León. Con Wilson Oquendo. Con Bomba Rivera. Bomba Rivera y Oscar Fuente. Y Oscar Fuente, correcto. Ellos vinieron a nuestra cancha y nos ganaron el primer juego. En Canóvanas. Nosotros teníamos que ir a Fajardo. La Guerra del Este. Y ganarle a ellos allá. Le ganamos a ellos. Fue un tercer juego en cancha neutral en Carolina. Le ganamos. ¿Y qué pasa? Después de eso pasamos. ¿Y con quién tú crees que estamos jugando, confrontando? Con nuestro San Germán y nuestro astro Piculín Ortiz. Sí, pero tú estabas empezando. Pero acababa de empezar. Pero el trabuco que tú tenías. Carlos Thompson, Juan Trinidad. Sí, señor. Ok, Piculín Ortiz, Manolo y Nelson Quiñones. No, Nelson no. ¿Nelson no estaba? No, era Frank Memoli. ¿Frank Memoli estaba? Sí. Nelson fue mucho después. Y Era Mickey Alvarado estaba, sí. Mickey Alvarado. Sí, Gerald Lebron, que en paz Gerald Lebron, que pasa en cáncer. Estaba en ese Richie equipo. duró hasta el 84, Richie Pietri. Correcto. También. Sí, no, estábamos ahí, pero ustedes tenían un trabuco. Veníamos ahí duro. Y Mike Santos veníamos también. En ese año, en el 83, mentira, no. Ese fue el cambio con Juan Trinidad. Correcto. Y teníamos tenía un trabuco. Serrate Rivera. Ay, bendito. No sé, ¿Conejo Rosa estaba? Yo no creo. No, Conejo fue 8-1. 8. Pues nosotros vimos, Félix Rivera, Charlie Bermúdez, Bernardo Figueroa, Héctor Olivencia y Angelo Cruz. Era starting lineup. No había matchup disponible con ustedes. Para nada. Ustedes tenían Thompson 6'8", 6'9", prensado. Pero anormal. Tú también estabas en tu pick, pero tú hacías sus cosas. Juan Trinidad. Hasta que me cantaron un técnico y me botaron del juego. Ahí se echó el juego. Eso me acuerdo. Y eso fue a 4 juegos. Nosotros te ganamos 3-1. Sí, señor. Pero fue una serie bien difícil para nosotros. Sí, pero le ganamos. Después de eso, fue la famosa serie entre Canóvana y Bayamón. Ahí sí que fue una serie. Ahí fue una serie, una cosa increíble. El primer juego fue en Bayamón. Yo estaba teniendo a principio del juego un scoring increíble. Yo creo que si no me lesionaba ese juego, yo le metía 40 fácilmente. Fácilmente. Fácil y pico, fácil. Pero me lesiono. Sí. Y no pudo jugar mucho en ese. Pero ¿qué pasa? Los primeros 4 juegos eran, en Bayamón, Canóvana, Bayamón, Canóvana. ¿Qué pasa? Del quinto juego, Félix Irizarry con Cuco Ortiz, creo que era el apodado, decidieron
decidieron jugar en el Coliseo Roberto Clemente el 5, el 6 y el 7. Por la taquilla, claro. Por la taquilla, porque Sí. Canóvana era pequeño, más Y pequeño. Bayamón también, que era También, Pepín, pero era querían, Pepín. ¿verdad? Claro, Vamos a ponerlo, sí, ¿verdad? Era la taquilla, sí. Pues se llegó a empatar 3-3. El juego famoso. El séptimo juego Dios mío, eso fue un revolú. en el Coliseo Roberto Clemente. En la catedral. Mira, Pico, Funda. yo conozco el detalle, pero detalle de ese juego. Y te lo puedo explicar del momento ahora. 9 segundos, Félix Rivera le da un foul a Rubén Rodríguez. Canóvana está abajo por 2 puntos. Rubén Rodríguez va a tirar la libre. Ahora sabemos el tirador que era Rubén. Muy efectivo de tirar la libre. Sí. Herbie Brown llama un tiempo. Herbie Brown viene y me dice, Félix Rivera, tú vas a estar aquí, en este posteo, Charlie aquí, Angelo aquí, Bernardo media cancha aquí y Héctor Olivencia aquí en esta cancha. Rubén va a fallar un tiro. Lo dijo así. Así mismo. Un tiro. Y después Charlie coge la bola, tú se lo das a Angelo, Angelo tú sales, se lo da a Héctor o Bernardo, la tira de 3. Para aquel entonces la tira de 3 existía. Sí, claro. Y empatamos, ¿verdad? Y ganamos el juego o perdimos el juego. Perdíamos. Ok, Rubén va a la línea. Mete primero. La gente furiosa, la gente, así, pero un espectáculo. Empaquetado. Ya Bayamón estaba, como se dice, celebrando ese campeonato, ¿verdad? Celebrando, yo me recuerdo. Rubén falla el segundo. Charlie coge el rebote. Angelo recibe la bola, va driviando hacia mitad de cancha y se le para a frente Richie Hernández. Él hace un movimiento que deja a Richie a la izquierda y ese va a la derecha. Cruza media cancha y la zumba. De media cancha. Y la mete, Y la Pico. metió. 31. 7 segundos de juego, 74-71 Ángel Cruz a distancia. ¡El canasto tremendo! Se acaba de empatar, amigos. Increíble. Y empató el juego. Eso para mí fue el juego campeonato de nosotros. Y ese sitio, el Coliseo, lleno a capacidad, Se quería caer. quería caer, Pico. Sí. Y eso yo te voy a decir la verdad. Hasta hoy en día, yo creo que ese es el tiro más famoso que hay en Sí, Puerto Rico. sin duda, y de los juegos más espectaculares que hemos tenido en nuestra Liga Superior y BSN hoy en día, ¿no? Eso es correcto. Decía mucha gente, Héctor, que tú tenías la mecánica de tiro más linda de la liga. Y te lo reconozco, ¿no? ¿Cómo te fuiste puliendo en alguna manera? Pero ¿de dónde sacas el estilo? Ok. Cuando era chamaquito y vivía en Nueva York, pues nosotros teníamos muchas veces en la televisión juegos de NBA. Sí. Y habían 2 atletas, 3, vamos a ponerlo 3 atletas, en donde yo admiraba mucho. Y yo miraba su estilo de juego. Uno era Oscar Robertson, yo lo vi jugando, me encantó su estilo. El tiro de Jerry West, que era un tiro fuera de espectáculo, fuera de sitio. Y uno de jugadores mis favoritos, Walt Frazier. ¿Qué pasa? Esas 3 combinaciones de juego era más o menos el estilo que yo quería obtener. Jerry West con el tiro, el estilo de Walt Frazier, que era el movimiento 1 contra 1, y la consistencia de Oscar Robertson con el driveo. Y, ¿verdad? El dominante en el juego. El primer paso de Oscar estaba brutal. Estaba brutal, estaba fuera de liga. Pues, Overdrive. entonces yo cogía esos 3 y yo iba a la cancha, yo solo, por noche, abajo, con una bolita, y traté de imitar esos jugadores. Claro, no sabía la técnica. Claro. ¿Ok? Hasta que yo llegué a la escuela superior. Entonces, escuela superior, el dirigente mío, pues, entonces me pulió. Me dio, tú coges la bola, tú haces así. Pero el movimiento de 1 contra 1, ese es tú. Esa es tu habilidad que tú tienes. Eso yo no te puedo enseñar el crossover move, por dentro de la pierna, por back to back. Eso tú lo practicas por tú. Lo que yo quiero practicar era mecánicas. Las técnicas que tú necesitas para... Que es bien importante la mecánica. Muy importante. Y bien importante. Sí. Pues yo traté de implementar esos 3 juntos. ¿Y qué pasa? Esos jugadores también eran bien pasivos.
no se alteraban, eran respeto al Calmado, juego, muy calmado. respeto al juego, respetaba el colega en tu equipo, además el colega oponente. Pues yo quería más o menos imitar ese enfoque, ese estilo en mi juego. ¿Cómo iba a salir? No sabía. Yo voy a tratar a ver si me sale. Pues Pico, en contestación a tu pregunta, eso mismo lo que pasó. Año tras año yo practicaba ese mismo estilo. Y Héctor, ya que menciona la calma de esos jugadores, fue tanto que los imitaste que fuiste parte varios años de jugador más caballeroso en la liga. Eso así. Y bueno, hay que reconocer eso, ¿no? Que de alguna manera, pues, cogiste eso, lo arraigaste en tu propia carrera y lo mantuviste, porque siempre eras muy calmado, no tenías... Correcto. Solamente te vi una vez cuando el charging que te cantaron, aquella jugada famosa, fuera de ahí, yo nunca te vi alterado. No, yo Fuiste nunca, jugador de los jugadores caballerosos en la liga. yo nunca me enteraba yo nunca me posía a tú, por No te ejemplo, ponías, con ningún jugador, y con los árbitros, con ninguno. Tú Nunca. sabes, yo respetaba bien el juego, Sí. y eso es parte de ser caballeroso de la cancha, Sí, respetar el juego, respetar tus colegas en tu propio equipo y también al oponente. ¿Sabes? Por eso que muchas veces cuando yo estoy jugando y por alguna razón un oponente se cae en el piso, lo que sea, yo voy y lo recojo. Algunas veces te dicen no, pues Sí, eso son sí, decisiones, muchas veces ¿verdad? Esas ya, son decisiones, eso no esas son es- decisiones tuyas. Sí, pero no. Yo hago sí, el gesto, Claro, yo hago el gesto. Somos compañeros. Exacto. ¿sabes? Establecer, Oponentes, pero... claro, ¿verdad? Sí. Establecer unas relaciones buenas y respetar el juego y jugar el juego como se debe jugar. Sí, sí. Eso es lo que era mi Sí, hay que enfoque. respetar, sí. Muy bien. Ahora te voy a poner duro. Dame un 5 ideal de jugadores que enfrentaste en tu época. ¿Que era difícil o que... En o la que- dificultad. o que sí, yo... que te tocaba jugar en contra. En mi época. Bueno, lo voy a hacer objetivo. No voy Es a poner, difícil, es no voy a complicado. poner número. No. Sí, el 1, 2, 3, No, 4, no. 5. No No es quiero que necesario. no quiero que me pongan eso que No, es estamos tope, resaltando lo que la sea. dificultad que tuviste, nada más. Quijote fue uno que era bien difícil. Wes Correa, que era otro jugador. Raymond para mí era uno de los mejores que ha pasado por esta liga. Dame ver quién más. Cachorro no era fácil, Y jugaba afuera. jugaba afuera. Jugaba afuera. ¿Quién más? Georgie Torres. Y yo te puedo nombrar mucho más, lo que pasa es que me dijiste 5, No, ¿verdad? sí, Pero, bueno, hay porque muchísimos ahí yo puedo, porque No, definitivamente el mismo Richie era difícil, Hernández, Monty, Monty, Tito Rubén Ortiz, Rodríguez, jugadores difíciles. Alex Vega, Alex, ahora que menciona Alex Vega, qué clase de jugador. ¿quién más? Hasta el propio Blondet, cuando yo tuve que guardiar a Blondet. Pero ya en tu pick habían jugadores. No, en mi pick había jugadores como Fantauzi, Néstor Cora, pero ¿sabes? No eran notadores, pero sí, eran jugadores sumamente. El mismo Sosa era Sosa complicado. Sosa era complicado. Algo era complicado. Complicadísimo. Vamos a hablar de cuando en el 7-8 te dan la oportunidad, los San Antonio Spurs te escogen en el draft. ¿Cómo fue esa oportunidad? Esa oportunidad, cuando yo estaba jugando en mi último año de la universidad, pues nosotros llegamos a, ¿cómo se dice? Como a semifinales en NCAA. Tuvo un excelente desempeño. Vengo a Puerto Rico y enseñaron el draft. Y San Antonio me eligió en la 7ª ronda. Sí. ¿Ok? Pues yo, una de las aspiraciones mías era, ¿Por qué no? a tratar de Claro. jugar en ¿Por qué NBA, no? ¿verdad? ¿Por qué no? El problema surgió que era durante la temporada de 1978 aquí en Puerto Rico.
Sí, Pues, los famosos campamentos de verano de ellos. es correcto. Pues yo me tenía que sentar con el apoderado de Cagua y indicarle, mira, yo necesito probar si yo puedo hacer este equipo. Te querías dar la oportunidad. Yo quiero la oportunidad que ustedes me dan el permiso para ir a San Antonio a ver si yo puedo hacer ese equipo. Porque eso es una de mis metas que yo quería. Finalmente, pues claro, había, no José, pero había una cosa, porque yo estaba en puro mitad de la Sí, temporada. Y era un jugador importante. Y era para un el jugador equipo. importante para el equipo de Caguas, ¿verdad? Pues ese dio. Fui allá. Eran como, incluidos drafts, walk-ons. No sé si para ese tiempo había gente libre, no estoy seguro. Pero había alrededor como de 36 jugadores. No era de veterano. No, era rookie camp. Era rookie camp, Era rookie camp. Y yo entro, de nuevo, el único puertorriqueño. Todos eran afroamericanos. Y gente grande, gente chiquito, gente de universidades como Michigan, Purdue y todo esto. Yo dije, wow, División 1, yo vengo de un División 2. Sí, pero era All American. Sí, no era All American, pero llegado a este núcleo, yo digo, oh my God, ¿qué yo puedo hacer aquí? Gracias a Dios, lo que me ayudó, yo estaba en condición. Ajá. Estaba jugando acá. Puro condición. Y te digo, desde el primer día, Pico, desde el primer día en San Antonio, el dirigente era Doug Moe. Doug Moe que dirigió aquí en Puerto Rico. Así es. ¿Ok? Empezó a cortar ahí rápido. Tú no estás en condición, ya tú no das el grado, y empezó a cortar. Fuera. Y yo sigo pasando los stages. El primer día lo pasé. El segundo día lo pasé. Y va reduciendo. El tercero reducí. El cuarto, que era el último día, solamente habían 16 jugadores nada más. Y yo caí en esos 16. ¿Ok? Después se separan 8 con 8. Se juega un juego como la NBA por la televisión allá en San Antonio, los árbitros de la NBA, por televisión, la gente, eso estaba lleno. Era como un juego de NBA, Sí, la sí, única sí, cosa, sí. 8 contra 8. Sí, lo que ellos corrían siempre en el verano. Es correcto, ¿verdad? Pues definitivamente jugué bien, se terminó la práctica, nosotros ganamos ese juego. Y Doug Moe me viene y me saca y me dice, Héctor, gracias por la oportunidad que tú nos diste a nosotros, pero tengo que decirte que tu servicio, por lo menos en este momento, no va a estar adecuado con nuestro equipo. Y yo, como yo soy la persona, pues yo le digo, mira, Doug, muchísimas gracias por ustedes que me dieron esa oportunidad y reconociendo que yo tengo esa habilidad para jugar en esta liga. Que si lo hice o no lo hice, eso no importa en este momento. Me satisface a mí la meta que yo tenía. Fui, no lo hice, pero no me puedo decir que yo no fui. Y que me sacaron al principio. Exacto. Y que yo decidí You no made it ir. up Y to que yo the decidí end. no ir. Seguro. Para ver si yo podía. Yo fui y eso fue. Pero fue una experiencia grande. Me dio una confianza en mi juego. Porque estamos hablando de la liga, la top liga de todo el mundo. Pero, Que la mejor liga, tienen, profesional que del mundo. tenían ese ojo en mi persona. Y Doug Moe. Y Doug Moe. Claro. Para mí eso es un honor, Sí, un privilegio claro. que le dan a uno. Sin duda. Yo vine aquí entonces a la liga y ya tú sabes lo que era. Sí. No es que no quiero decirlo de esa forma, pero así una confianza. Tú sabes que cuando tú tienes una confianza, todo te va a salir bien. Todo te sale y así fue. Y estabas en condición. Estaba era en lo condición, importante. eso es correcto. Vamos a volver al 83, que ya campeón en Canóvana. Siendo tu primer campeonato también. Eso es correcto. Háblame un poco, ¿qué recuerdas de ese triunfo y esa celebración? Oh, man, mira, me deciste. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo no sabía la fanaticada aquí en Puerto Rico. Yo no sabía cómo era. Aquí la fanaticada, para mí, era una lealtad a su propio pueblo y equipo. ¿Ok? Cuando yo llegué a Puerto Rico, uno de los juegos que yo fui fue al Pepín Cestero. Yo era
¿te acuerdas? 16 años. Yo vengo una cultura distinta. Yo voy entrando. Y tú sabes que en Bayamón, para aquel entonces, Pepín, tú tenías que bajar un túnel, Sí. ¿verdad? Meterte un camerino. Entonces subir una escalera. Así es. Cuando yo subo la escalera, Pico, yo veo una verja del piso al techo alrededor. La gallera. Y yo dije a Ricky Calzada, que era el compañero en inglés, yo dije, what is this? Why do you have... ¿Por qué tú tienes malla alrededor? Y Ricky me viene y me dice, cuando el juego empieza, tú verás. Pues, yo estaba en el cuadro regular. Tú sabes que Bayamón para esa época era el trabuco, era una dinastía. Pues Changi Díaz era en nuestro centro, le dio un foul fuera de liga a Rubén Rodríguez. Y cuando ese foul le dio latas, agua de botella, chavo, entre la malla. Y Ricky me dice, por eso que están eso así. Obviamente en Canóvana no fue, ¿verdad? No, en Canóvana no y ahí fue. entendiste de alguna manera, entonces la celebración fue La celebración. otra Entonces, cosa. ¿qué pasa? Cuando pasa eso en mi año 74, cuando yo me gané el jugador más valioso, por la primera vez me seleccionan con el equipo nacional de Puerto Rico. Hubo un fogueo que era aquí en Puerto Rico. Nosotros íbamos a jugar con la Unión Soviética. El coach era Ray Amelbert. Sí, señor. Y ese equipo, no sé si tú te recuerdas, ahí estaban todos los monstruos. Butch Lee, Neftali, Raymond, Rubén, Jimmy Thorson, Earl Brown, todavía. Entonces yo... Teo estaba ahí, Teo. Creo que Teo Sí, estaba, Teo. creo que Teo estaba. Pues, yo estaba en el banco, ¿verdad? Yo estaba en el banco. Y yo estaba esperando mi turno, si me daba o no me daba. Pero yo, motivo positivo, que de alguna forma yo voy a jugar. Seguro. Pues Ray Amelbert me viene y me dice, Héctor, entra, creo que por Neftali, creo que yo entré. Pico, cuando yo entré, yo creo que yo metí 6 canastos corridos contra la Unión Soviética. La gente se quería caer. Tenían a Tachenko. Tenía a Tachenko. Tenía a Tachenko. Tenía a Tachenko. Como 6 canastos corridos y la gente, una cosa increíble. La primera mitad se acaba. Nosotros perdimos el juego. Pero lo que yo te quiero llegar es lo siguiente. En la segunda mitad, nosotros vinimos a la cancha y Ray Amelbert empieza con el cuadro que empezó. Pero ¿qué pasa? Yo te diría como a 3 o 4 minutos de juego, Pico, no lo vas a creer. La gente se paró de pie y me pidió el nombre mío en el 77. Para mí, a mí me dio un tipo de emoción. Seguro. Ray... No te temblaron las piernas, fue al revés. No, yo estaba temblando de todos lados. Olvídate de la pierna. Olvídate de la pierna, de todos lados. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Toda esta gente, todo. Y yo entro, y termino el juego y termino bien. Hay coaches que no le hacen caso a eso. No, Sin no le hacen caso. Rey sí Él lo reconoció. hizo. Entro, termina el juego. El dirigente de la Unión Soviética me viene a mi persona. Me hizo así en el pecho y me dice en su inglés, good player. Y para mí yo dije, aquí yo pertenezco. Ajá. Ahora que me voy, el campeonato de nosotros en 1983. Terminamos ganando el campeonato. Después de eso, tú sabes que se celebra ¿en dónde? En la plaza. Claro. ¿Verdad? En la plaza. Cuando nosotros entramos a eso, yo tenía que estacionar el carro mucho más antes. Bien, Casi en la carretera número 3. Sí, a rayo. A caminar todo eso. La gente me cogieron Al hombro. No sude. De así. Empezar tocándome, perdona, ¿verdad? La seguro, nalguita, ¿verdad? esa era la idea. Y brigando. Y me dicen, ay, Héctor, gracias por ti ganamos este campeonato. Y yo, no por mí. Ganamos por todos, juntos, claro. Por todos. ¿Y a quién le vencimos? Al verdugo de los indios de Canóvana, que eran los Mets de Guaynabo. Así fue. Wow. Pero fue un togetherness de la fanaticada, en donde el apoyo era una cosa, y era el primer campeonato de Canóvana. ¿Cómo ya entonces, después de ese campeonato, ya llega la siguiente temporada 84,
con una liga, ¿verdad? Que tuvimos los problemas con David Ponce. Y obviamente Canóvanas vuelve y gana el campeonato, pero ¿cómo se vivió esa temporada incompleta ¿verdad? Para nosotros? Para todos. Fíjate, no era lo mismo. Se llamó la Copa Olímpica. Era la Copa Olímpica por la situación que pasó, ¿verdad? Por lo de David Ponce, ¿verdad? El ánimo pues bajó un poquito. Se notó nada más en los jugadores, pero se notó también en la fanaticada. Sí, la ¿verdad? Que no apoyaron mucho, realmente, pero no queríamos, entiendo yo, que la decisión gerencial y la decisión de don Germán Ricoff quería seguir, ¿verdad? Seguir con el baloncesto aquí, porque el baloncesto aquí cogió un auge. No podíamos darnos el lujo de pararle el torneo. Exactamente, ¿verdad? Porque también hubo compromiso económico, también claro. Que tú tienes que tomar en cuenta con todo esto, ¿verdad? Pero fue un torneo, como diría, de categorías menores, un ejemplo. Vamos a ponerlo así, porque, se sintió distinto, porque todo el equipo no participaron en ese torneo. Todos no lo participaron. No sé si es cuestión económico o porque estaban en desacuerdo de participar, ¿verdad? Esas son decisiones que ellos tienen que, ¿verdad?, dar presente y dar su decisión porque no, ¿verdad?, no se presentaron. Pero Canóvanas fue uno. Fuimos. Para mí era un buen torneo, la misma calidad de jugadores. ¿Ok? Ganamos ese campeonato y la celebramos, pero no la celebramos en la forma que en 1983. Claro, lo que pasa es que había algo importante que se estaba de alguna manera atentando a la autonomía deportiva, ¿no? Soberanía deportiva de la liga. Y entonces fue un poquito complicado, a pesar de tener el apoyo del Comité Olímpico, que por eso es que se llama de esa manera, ¿no? Y fue un poquito difícil. En algún momento muchos jugadores no lo entendían, ¿verdad? Lo que se estaba jugando dentro de lo mismo, porque pues si no hubiésemos tenido que estar aceptando a todos los jugadores, ¿verdad? De Estados Unidos, pues por la división de el colonialismo, pues no lo separamos en la parte deportiva. Eso así. Y la autonomía deportiva pues estaba en juego. Básicamente eso así. Es la explicación más corta, ¿no? Es correcto. Para los que hoy en día pues no hayan entendido ese problema. Y solamente nosotros, que éramos los jugadores, pudimos entender eso. Sí. ¿Okay? Lo vivimos. Lo vivimos. Nosotros, nuestra responsabilidad era eso, como tú dices, ir a la cancha, dar todo el máximo. Había que hacerlo. Y había que hacerlo, porque aunque nosotros pasamos por cuestiones de dificultad en ese año, teníamos que dar cara. Y adicional a eso, muchos de ustedes son de allá, nacieron allá, vienen de allá, ¿ves? Y era la parte difícil de ese compromiso. Ya teníamos una liga estructurada para ese año, etcétera, y los compromisos había que cumplir. No, y ese año, te digo, esa época en donde yo jugué, básicamente en donde era los 70, el boom de los newyoricans que llegaron aquí, Piculín. Y no se podía parar, pero son newyoricans por ascendencia. Por ascendencia. No porque le dé la gana a un equipo de, digamos, o a cualquiera de traerla. Y aquí llegó Crema. Sí. Aquí unos jugadores que puso esta liga a otro nivel. Los Raymond, los Tito, los Héctor Blondeno, esta liga los puso también en una forma. Los talentos de la época de la Liga Superior de Baloncesto de ascendencia boricua es otra cosa. Fue el comienzo del boom que hoy en día vivimos en esta liga. Correcto. Obviamente vinimos en un momento jugadores nacionales, ¿verdad? Que nos queríamos acá, etcétera. Que no teníamos... yo tuve la oportunidad de estudiar fuera, pero, ¿verdad? Básicamente, pues, nos unimos a esos talentos de allá. Que yo tuve la oportunidad de jugar con Charlie. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Quiñones, que claro, ¿sabes? Mi pana, eso es lo que iba a decir. Nosotros llegamos, pero aquí había Piculín Ortiz,
Quijote Morales, Cachorro Santiago, Josian, Pico López, Josian Bay, Chemba, Michael Vicens, los ¿sabe? hermanos León. Los hermanos León. Había ¿sabe? Aquí había talento. Muchísimo talento. Pero lo bueno fue que ese junte fue muy, muy positivo. Sí. Muy positivo. Dio un nivel de baloncesto distinto, una cultura totalmente distinta como se acostumbraba a jugar antes. Sí, Eso definitivo. Héctor, tu participación fue bastante limitada en el equipo nacional, Eso así. pero incluso aún siendo uno de los mejores anotadores en la época, ¿a qué le atribuyes ese detalle de no Pico, haber estado más tiempo? Bueno, Pico, hay cierta cosa, ¿verdad? No quiero abundar mucho en eso. Pero tú sabes. No sé ningún efecto. No. Pero adelante. Lo que pasa es. Tu estilo, no pasa nada. Los dirigentes tienen distintos criterios cuando quieren escoger un jugador. Y yo entiendo que en la época mía, aunque fue bien limitada, posiblemente los dirigentes tenían otro tipo de criterio en donde mi habilidad o mi juego no era adecuado a la estrategia que ellos querían lograr. Eso es lo que yo entendía, porque pienso hoy en día que yo podía jugar en esa selección por un largo rato. Lo sabía, si me dan la oportunidad. Pero los criterios cambian, no sé por qué. Y uno no puede forzar las cosas. Las puertas se abren y uno las aprovecha, pero forzarlas. Mira, Pico, yo no soy de persona que si yo me merezco estar ahí porque fulano de tal no está jugando, me voy a poner a decir yo me merezco estar aquí. Mira, te deseo mucha suerte. Exacto. Da todo por el todo, no solamente por ti. Tú estás representando un país, tú no estás representando a un Piculín Ortiz, un Héctor Olivencia, un Raymond Dalmau. Tú estás presentando a una población de Puerto Rico que están poniendo la fe en ti. Pero de nuevo, son criterios que los dirigentes tienen hoy en día, que puede ser distinto como tú piensas o como yo pienso, ¿verdad? Es como cuando tú me dices a mí, cógete los 5 mejores jugadores en tu época. Yo te hago la misma pregunta y posiblemente tú no coges lo mismo que yo cojo. Claro. ¿Qué criterio tú utilizaste? Claro. ¿Ok? Entonces, pues yo tengo que razonar. Pero yo no me voy a poner tú a tú. Por eso, yo he tenido éxito en el equipo nacional cuando yo participaba. En el 77, me recuerdo, yo fui a Panamá en Centro Básquet, ganamos la plata. En Medellín, en 1978, en los Juegos Centroamericanos, yo gané la medalla de oro. Ganaron oro, sí. Ganado oro. En el con Vitito, ¿verdad? Con Vitito Ojeda. Entonces, en Panamá fue Bernie Bickerstaff. En el 1982 fue con Flor, en donde fuimos a Habana, Cuba. A Cuba, sí. Y nosotros ganamos la plata, pero para mí, yo considero que eso fue la medalla de oro. Ahí fue mi primera práctica con ustedes, Héctor. Ahí tuve la oportunidad de conocerte mejor y de tenerte más cerca. Y ahí fue que yo, para mí, ganamos la medalla de oro, porque por goal average, porque nosotros le ganamos a Cuba, creo que por 18, 19 puntos, y por un punto no ganamos la medalla de oro. Pero... Y ahí fue... Fue tremendo torneo ese. No, excelente torneo. Ese fue el último año de Raymond. Excelente. Ese fue tremendo torneo. No, excelente. Ahí fue Jorge Morales por mí. Fue Jorge Morales, es correcto. Jorge estaba ahí. Del 7-7 al 8-6, promediaste 22.5 por juego. ¿Y qué te dio, diríamos, cuál fue la clave o qué te dio esa confianza para mantener, ¿verdad?, esa ofensiva dentro de los respectivos equipos? La confianza en mi habilidad de ir a cualquier equipo, integrarme, obtener esa confianza de mi compañero, que yo vengo aquí a hacer un trabajo. Aquí yo no vengo a quitar puesto a nadie. Ustedes saben lo que yo doy. ¿Tú estabas establecido ya? Yo estaba establecido. Sí. Tú sabes lo que yo traigo. No solamente anotador, yo era rebotero también. Y reboteaba y muy bien. Ok, entonces pues yo defendía. Había facetas de juego en donde yo podía complementar en cualquier equipo.
Héctor, ¿te sentiste bien mejor donde de 2 o de 3? Yo jugaba casi todas las Lo posiciones. sé por eso, pero Piku. la mayoría Aquí me querían, del aquí tiempo, me querían más o menos poner como un shooting guard. Pero bueno, yo, tenías yo el era tiro, algunas veces shooting guard, pero yo otras creo, veces forward. pero podías jugar del 3. Jugaba de 3. Bueno, Sí. cuando yo estaba Cuando con tenías un Armandito, jugador alto, cuando yo estaba ahí con te Armandito, puso, cuando yo sí, estaba con Armandito, por yo eso. jugaba el 2, el 3 y Y el algunas 4. veces el 1. Sí, el 1 sí, sí, pero 2 y 3, 2 y 3 recuerdo que en era mi Ponce posición. manejaste muy bien, Y era un jugador que jugaba sin la bola. totalmente de acuerdo. Totalmente. Cogían picks. Y yo, tú sabes, si tú me viste jugar, y yo sé que tú me viste, Chacho, esto es yo lo no que- era un jugador que cuando yo salía de un pick, yo no driblaba. Yo ahí mismito la cogía y la zumbaba. Catch and shoot. Catch and shoot, exactamente. Y cuando era un fast break, igual. Y cuando tenía que penetrar, penetraba. Porque ya como tú me dijiste anteriormente, I used to know how back to my basket. Yo Tu sabía. 1 contra 1 era bien interesante. Por eso te pregunto que en qué posición te sentías más cómodo. Porque un jugador más alto, pues lo sacaba fuera. Es correcto. Un jugador más bajo lo podías postear. Yo tenía una ventaja, vamos a ponerlo así. Cuando un jugador grande me querían guardiar, yo lo sacaba, la sacaba, Vente conmigo acá. vente conmigo para acá y me Sí, le penetraba. Si no la ibas a tirar. Y si me daba espacio, ya tú No, ahí lo sabes. mataba, ahí lo No, mataba. ahí no. Ahí lo- Ahí yo te la metía. Ahí lo matabas, porque recuerdo ese estilo tan preciso, obviamente. Y eso me lo y dice elegante mucha de tu- gente, Pico. Y yo te digo, como uno no ve personalmente uno cuando está jugando, Claro. no lo ve, no sabe. Yo solamente escucho por lo menos La gente te lo recuerda. y te doy gracias, ¿verdad? Sí, Porque para mí es un honor de una persona como tú, una gloria como tú, reconociéndome que el tiro mío era único, porque de verdad Héctor, yo no he visto a nadie aquí tirar como yo. no, yo he visto tiradores, Bobby tiradores. Ríos, ti, Georgie, pero tú lanzar y lanzando de lejos, tirándote hacia atrás. Y eso, Raymond lo tenía, pero lo tenía un poco de más cerca. y Pico, tú te puedes imaginar si cuando yo empecé aquí la línea de 3 existía. No, a eso voy. Que yo digo, pues la línea no existía, pero hubo un tiempo después que sí. En ¿no? 81, como en la 81 yo creo que empezó, pero ya yo llevaba 74, ya llevaba 7 años, sí. ¿verdad? No, entre tú y Nestalí nada más, ¿cuántos puntos no hubiesen hecho? Eso es lo que te estoy diciendo. 58 se hubiesen convertido en cuánto. Y te digo la verdad, y yo no miraba de los puntos que yo metía. I know. Seriamente, eso en transcurso de juego, Es claro. las oportunidades, yo las tenía que coger porque eso era el rol que a mí me dieron. Y tu lectura del juego era muy interesante. Muy interesante. El que se siente jóvenes hoy en día mirar a este caballero jugar baloncesto, mírenlo bien, porque su lectura de juego era bien difícil de explicar, vamos a decirlo así, pero era bien fácil de entender, y lo es. Así que mírenlo bien. Tuviste un primer retiro en el 86 de una super temporada. ¿Cómo llegas a esa decisión de retirarte en ese año? Ese año 86, yo estaba jugando con el equipo de Canóvana y tuve una oferta de empleo en Ponce y lo acepté. Pues yo me reúno con la gerencia de Canóvana, no porque yo estaba disgusto por el equipo de Canóvana, pero el viaje se me iba a hacer bien difícil. Más trabajo, mantener familia. Y era un sacrificio demasiado muy violento para mí. El viaje nada más me mataba, porque de Ponce a Canóvana, fácil, 1 hora, 20 minutos. Un poquito más. Para practicar. Después tú sales de la práctica 9:30, 10 de la noche. Llega Para llegar a Ponce a la 1 de la mañana tú llegas. Pues yo me reuní con la gerencia de Canóvana y le pedí un cambio. Y de buena fe. Le dije, no estoy descontento con Canóvana, yo encantado con Canóvana, pero entienden mi situación. ¿Qué pasa? Trataron, no podían lograr un acuerdo y definitivamente ahí yo me decidí, tenía mi carrera ya establecida, estaba establecido en Ponce, ahí yo me decidí realmente con la familia en retirarme. Porque jugando en Canóvana tú te mantuviste en Ponce viviendo. Canóvana, cuando yo estaba en Canóvana, yo vivía en Cagua.
Ok. Entonces el viaje era más corto todavía. Ok. Entonces eso yo podía, pero Ponce a Canóvara era, No, era un poco difícil. un poquito más difícil. Era más Era más difícil. difícil. Entonces regresas 90-91. ¿Y qué pasó ahí? Eso Ese fue, comeback como bueno, como se dice, el itch, como uno tiene, ¿verdad? la piquiña. De tú retirarte tan joven. Porque yo me retiré a los Te quedaba. 30 años. Por eso, campeón, yo A digo, a los 30 años. aquí como que Mucha gente me dicen, oye, Héctor, aquí te quedamos 4, 5, 6 años más. eso fue un riesgo, digamos, no sé, porque el eso. juego se va, el juego se pierde así, eso así. los reflejos, etcétera. Eso sí, ¿Cómo manejaste eso? yo te puedo decir que para mí fue mal decisión en tratar de volver, ¿verdad? Pero como ya tomé la decisión para ver, ya la condición física no era lo mismo, el tiro de la preparación, porque yo estuve en activo del 86 hasta los 91, estamos hablando de casi 5 años. Sí. O sea, no era lo mismo. Entonces, con el trabajo, con los sacrificios de trabajo a mí me exigían mucho, yo trabajaba con una firma CPA, entonces estaba trabajando con una farmacéutica que eran bien exigentes, ¿sabes? Era bien difícil, pero tomé esa decisión a ver si se me iba bien. No me fue tan bien, pero esas son cosas, ¿verdad? Errores que uno comete, pero No, yo no lo considero un error. Yo creo que todavía entendías que te quedaba basquetbol. me quedaba, pero no tenía la misma condición Ajá. que yo puedo tener del 86 para atrás. Sí. Eso sí, y como yo soy, en donde yo no podía aceptar Ajá. que yo no podía jugar 35, 40 minutos, eso para mí, Eso es lo más difícil. eso es más Es difícil. parte difícil Eso, Piculín, a cualquier atleta que llega a un tope, para entonces tú, no, eso no era aceptable. A mí me pasó eso. Y también. fue una decisión que yo tomé, no fue la mejor decisión, pero, ¿sabes? Traté, no me fue bien, pero tengo que vivir con eso. Pero sin embargo, te fue bien la vida post-baloncesto en la industria farmacéutica. Eso sí. Te mantuviste ahí, ¿no? Hasta Ahí tuve 35 años, hasta reciente me retiré completamente. Ahora tengo una etapa totalmente nueva, ¿verdad? Unas metas totalmente nuevas, como se dice. Ahora estoy turisteando realmente a todo Puerto Rico. Qué bueno. Y eso para mí, cuando yo era jugador, no podía. No podía hacerlo. No podía hacerlo. Era un poquito más difícil. Era un poquito. Ahora no. Ahora yo voy a los distintos pueblos. Estoy comenzando ahí ahora mismo con mi esposa Héctor, ahora. te reconocen. Y eso, Vas con Lidia por ahí, mira. eso te digo. Y, Pico. Todavía, brazos vamos a ponerlo abiertos. así, la gente que seguía el baloncesto en la época mía, sí, cuando yo estoy con Lidia, definitivamente reconocen, me paran, hablan conmigo, Te hacen los cuentos de los juegos y hablan los todo. cuentos. La esposa mía se le pone los ojos así grandes y dice, Dios mío, como la gente te reconoce, porque Lidia ahora mismo, no sé si ella me vio jugando, pero yo no me vio jugando en mi época como tal, pero ella se asombra como la gente me acogen y me hablan. Y entonces yo me recuerdo una vez, Lidia viene y me dice, ¿y quién es ese? Y yo digo, mamita, yo no sé quién es. Entonces vienen y me dicen, y van con el hijo y me presentan el hijo y el hijo me mira como quién es este, ¿verdad? Y me dice, este era uno de los mejores jugadores en Puerto Rico. Y dice, sí, ok. Pero para el papá, tú lo ves, la mota, y me imagino, no solamente a mí, a ti también te tiene que pasar lo mismo. Tengo un amigo específicamente un boricua trabajando en Malasia. Él va a estar tan contento de escuchar tu historia, porque cada historia que hacemos aquí, él me escribe, wow, con Cheo, yo lo veía siempre, que se lo envié a Cheo Otero, que fue el último que hicimos anterior, y él siempre me escribe porque se recuerda de todos ustedes y se pone, pero pompeado, tú sabes. Wow. Y de Malasia, se pasa viajando por allá. Ahora estoy llegando de Vietnam, que sé, porque tiene trabajo por aquella zona. Así que saludos. Bueno. Y se va a poner bien contento. Y eso es bueno, aquí, porque seguimos sonando. ¿No? O sea, sí. Y los nombres nuestros todavía no están tenemos muertos. mucha gente, fanáticos nuestros que están vivos todavía, que correcto. se sienten pompeados y orgullosísimos de esto, de tenerlos a volver a vernos nuevamente, ¿no? Después de... Definitivamente. Y con este GoCast que tú has presentado, tú has revivido
esa fanaticada en nuestra que época. están vivos muchos de que ellos, están gracias vivos, a Dios. a reconocer y ver que están haciendo esas leyendas. Hablan, Héctor. Esa leyenda hoy en día. Y no solamente eso, Pico. Hoy en día la juventud, para que sepan de dónde venimos nosotros, cómo nosotros causamos ese impacto a nuestra isla y en baloncesto. Y nos quedamos aquí Eso te iba a decir. en esta Algo más isla. grandioso, que se quedaron aquí. Es correcto. La gran mayoría se han quedado aquí. La gran mayoría. Oye, tú te criaste allá y naciste allá. Correcto. Y desde el primer día aquí me quedo. Eso es correcto. Y te has quedado acá, trabajaste acá y sigues aquí. Es correcto. O sea, a pesar de que tus hijas están, ¿verdad? Afuera, No, ya son están fuera, profesionales. Pero tienes una hija, Yanis, Eso así. reconocida, jugadora de golf, Es correcto. entrenadora de la Universidad de Miami, primera mujer puertorriqueña en US Open. Eso es correcto. ¿Cómo te sentiste? Ahora no me pongo como atleta. Ahora me pongo como como papá y fanático. Sí. Qué orgullo. Qué orgullo un papá no tiene cuando una hija logra lo que mi hija Janice, y no solamente Janice, a mis otras hijas Sí, también, también. que han logrado. Janice fue para la University of Texas. Janice fue All-American. Janice fue Player of the Year en Conference Big 12. Ella ha participado en el LPGA. Ella ha participado en el European Pro Tour. Te superó, Héctor. Oh, Mejoró. Mejoró. Pero Mejoró. Lo más importante, Pico, fue un deporte distinto, Sí, totalmente de acuerdo. que era golf. Y eso para mí es una alegría. Y yo le daba todo el apoyo. Realmente, claro, ella le daba apoyo también, su mamá también le Yo daba la apoyo. recuerdo aún. Y Pero Cruza igual también. pero Janice para mí es un orgullo. A cualquier papá de tú tener una hija que ha progresado y ha tenido su fama, que no tiene que ver nada que ver con su papá. Dice hoy en día a los jóvenes, dura. Eso Dura, la montó dura, de verdad. Eso así. Eso Sí. Eso Bien así. orgulloso, qué bueno, qué bueno. ¿Sigue el baloncesto de hoy? No tanto. Fíjate, por casualidad, estas finales, hoy, este año, Sí, yo la vi la semifinal, con Santurce contra Bayamón. Que fue muy buena final. No, muy buena semifinal. Me recordó de los tiempos antes de nosotros, que era bien físico. Eso me recordó mucho de los juegos de nosotros como tal, y me impresionó. Y no me hiciste, Ricardo ha hecho un excelente trabajo con la liga. Yo creo que ha puesto el baloncesto de nuevo en el mapa, porque en la época de nosotros, Pico, ese baloncesto era el número uno del deporte. Pero no había tanto dinero como ahora. No. Bueno, tú te imaginas. Aquí todavía, pero ¿Tú te no imaginas nos podemos quejar. en nuestra época? Si el dinero hoy en día... No tienen cómo pagarnos. No, es una cosa increíble. No. Como dicen por ahí. Eso. Y me alegro mucho por las fanaticadas que han apoyado hayan apoyado. Hay mucho, nuevamente ha resurgido. Correcto. Un buen compartir. Yo espero que mejore mucho más, ¿verdad? Para los siguientes años. ¿Cómo define el éxito? Para mí el éxito, primero que nada, antes que yo te define el éxito tiene que ver unas cosas primero. El éxito tú tienes que tener y recibir un apoyo. Solo primero. Y ese éxito, cuando yo comencé, el éxito mío era el apoyo de mi familia, de mi mamá, mis dos hermanas y mi cuñado. Muy necesario hoy en día. Muy necesario hoy en día porque para tener éxito tú tenías que tener ese apoyo. El éxito yo defino es cuando tú estableces una meta. Eso para mí interno. El éxito para mucha gente puede ser totalmente distinto. Pero el éxito para mí es cuando tú coges unas metas y tú la logras. Para mí eso sería éxito. Le doy un ejemplo. Me gusta como lo dices, metas, no sueños. No sueños. Yo hablo siempre de metas, no de sueños. Es metas. El sueño para los que duermen. Exactamente, porque los sueños tú te Siempre lo digo en sueñas todos los programas. y no es una realidad. No. ¿Okay? La meta, y te voy a dar un ejemplo Me gusta de tener un éxito. Escuela superior mía. Mi primer año no hice el equipo, como yo te mencioné. Y esa meta mía, yo la tenía, yo voy a hacer este equipo. Yo no voy a dejar que el fracaso me pare para yo obtener un logro. ¿Y qué pasó? No gonna give up. No, I'm never going to give up.
Y eso es lo mismo yo que hice. Hice eso, cogí el próximo año e hice el equipo. Cada época, cuando tú pasas, tú tienes metas distintas. Porque la meta tuya de principio no es la misma meta que tú tienes Son niveles. a mitad de tu carrera. Niveles. Otro nivel es el campeonato. Yo quería recibir un campeonato aquí en Puerto Rico, lo logré. ¿Cómo lo logré? Dificultades por cambio. ¿Ok? Sé uno de los mejores jugadores de Puerto Rico, porque yo he visto toda esa fama que han recibido un Piculín Ortiz, que no es que tú lo pides, tú te lo has ganado. Uno se lo gana. Uno se lo gana. Uno no le dice, I'm the greatest. No, tú te lo ganas. Pues yo quería ser uno de estos, donde la gente, uno reconoce a uno. Y eso mismo es lo que me pasa hoy en día. Tú le das la razón a Paul Westhead en cuanto a, yo necesito a Héctor Olivencia en este equipo para ganar el campeonato. Bueno, No demostraste lo contrario. definitivamente. Yo desconocía también que... No se equivocó. ¿Verdad? Y en ese momento yo desconocía que él le dio a Félix Irizarry eso mismo. ¿Qué me sorprende cuando me lo dices? Que él le haya dicho eso al dueño del equipo. Para que te trajera con este jugador, vamos a ganar. Mira, Pico, así fue. Yo no te estoy mintiendo. Obviamente tú you didn't serve, tú lo hiciste bien y Yo lo correcto, hice. ¿me entiendes? Y yo integrarme a un equipo ya establecido, jugadores leyendas que ya están establecidos, Sí. en donde yo tenía que complementar mi juego con ellos, ¿ok? No todo el mundo sabe hacer eso. No todo el mundo sabe eso. No todos los grandes jugadores tampoco saben hacer eso. Sí, porque Con- muchos jugadores de los distinción grandes así no también. cambian mucho en equipo. ¿Entiendes? Por ejemplo, un Raymond Dalmau jugó toda su vida, 20 años posiblemente en Quebradilla. Si Raymond hubiese sido cambiado, vamos a suponer, a Fajardo, Quizás no hubiese sido... pues sí es ¿verdad? pero es distinto. No lo dudo, porque con el talento que él tenía, yo estoy seguro que él iba a ser. Pero te estoy dando ese ejemplo. Sí, claro. Tú mismito, si tú llegas a un sitio que no era San Germán o no era Santurce, donde tú tenías esos campeonatos, ¿verdad? Tú vas a Cuamo, un ejemplo. Sí. No necesariamente puede ser lo mismo. Sí. No te estoy diciendo que no lo podía lograr, Claro. pero es, claro. es distinto. Sí, son quizás situaciones Pues eso es lo que yo distintas. defino el éxito para mí. Tú establecerse una meta, pero son metas realizables. No te pongo una meta que yo quiero ser billonario en el año 2000, ¿ok? No te pongas esa meta porque posiblemente no va a suceder. Claro. Porque no son pocos que hacen, pero posen metas que son realizables A corto plazo. a corto y plazo step by step. y a través de tu época y tu carrera. Porque carrera, yo quería ser pelotero, yo quería entrar a la Grandes Ligas y a mí realmente me iba a firmar los Yankees de Nueva York cuando yo tenía 14 años. Pero definitivamente mi papá y mi mamá dijo en este momento, no, you're too young. Pues yo dejé la pelota y yo considero que yo era un buen pelotero. Pero yo me enfoqué en otra cosa en baloncesto. ¿Por qué? Porque fracasé en hacer un equipo. Y eso para mí es un reto. Y eso es lo que yo hice. ¿Sentiste que fracasaste en la parte de béisbol? Porque No me di la oportunidad de pero ir. obviamente tus de padres ir. no te la... Entonces, stop you. y cuando yo llegué a Puerto Rico, yo vine con ese background. Cuauhtémoc tenía AA, me invitó a practicar. Gurabo también tenía AA, me quería. Pero yo estaba interesado en enfocar en baloncesto y lo dejé. Lo dejaste Sé que ir. tenía el talento. ¿Te yo te digo la arrepientes? verdad. ¿Ah? ¿Te arrepientes de no haber...? No. Aquí te digo la verdad, Pico, la gente aquí me han recibido. Y no solamente por los equipos que yo jugué. Es la fanaticada total de todo Puerto Rico. Claro, si esto es pequeñito. Y lo más que a mí me gustó, y yo me quedé encantado y fascinado, es la lealtad que tenía con los fanáticos con su equipo, pero cuando era el equipo nacional de Puerto Rico, como todo el mundo se unía. Así es. Y Eso es lo más raro aquí. Y eso es, te estoy hablando de política, te estoy hablando de religión, te estoy hablando de todas esas entidades realmente que hay diferencias. Pero cuando el equipo de Puerto Rico se hace la selección, cuando tiene tu persona, un Piculín Ortiz representando a Puerto Rico, un Raymond Dalmau, eso no es Piculín y eso es todo el pueblo apoyando ese equipo. País completo.
No, y una cosa, y me di cuenta cuando yo pertenecía al equipo nacional. La fanaticada veía uno y eso era un núcleo, era para uno. No era que si yo era fanático de Guayama o un fanático de Ponce. Ahí se termina. Ahí se termina. Ahí tú separas. Ahí tú separas. Sí. Si es popular o si es PNP o si es PIP. Se juntan a beber agua de coco y a quemar y se deja las diferencias aparte. Sí. Olvídate del país, bregamos eso después. Somos otra cosa. Somos otra cosa. Puerto Rico es otra cosa, como dice Benito. Eso es correcto. Héctor, estoy tan orgulloso de ser tu amigo, tu ex compañero, en contra y a favor. Que sepas que la gente te admira y te respeta un montón. A veces no nos damos cuenta porque muchos de nosotros no estamos metidos en redes sociales, pero yo que ahora me ha dado con estar aquí transmitiendo, digamos, la parte, el principio, ¿verdad? O no los principios, pero por lo menos jugadores de entonces que estuvimos primero que la liga ahora, ¿no? Y no es por, digamos, sacarlos o que fuimos mejores o no se trata de eso, se trata de que Puerto Rico vea de que hubo unos jugadores en la época que no se nos hizo fácil, ¿verdad? No teníamos las redes sociales, que a veces yo pues eso le doy ese plus a los jugadores hoy en día, ¿verdad? Y que tenemos unos jugadores que dimos gloria a la liga, a nuestro país, y que todavía tenemos nuestra fanaticada, ¿verdad? Que se sienten orgullosísimos de volver a tener la oportunidad, pero en mi caso darte las gracias por venir a Puerto Rico, te quedaste en Puerto Rico, jugar buen baloncesto, apreciarlo más aún y sobre todo mantenerte en esta isla que tanto amamos y queremos, y decirte que muy orgulloso de ti, de toda tu carrera, de toda tu familia y sobre todo que sigas aquí con nosotros. Eso así. Que podemos seguir disfrutando. Pico, y gracias, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad. Yo te admiro. Yo seguí tu carrera. Yo sé lo que tú has dado para Puerto Rico. Yo te llevo a ti bien en alto aquí y yo te doy las gracias a ti por poner esta isla en donde está hoy en día. ¿Qué puedo decir? Me siento bien orgulloso de ser puertorriqueño. Porque yo vengo de la cultura de allá afuera, fácilmente americano, pero yo me siento aquí bien importante. Te doy las gracias por invitarme de nuevo y las gracias por tu GoCast, en donde tú le das esa oportunidad a jugadores en mi época y prior mi época, donde la fanaticada de la gente sepa quiénes son, para ver por dónde vienen, las dificultades que vienen esos jugadores aquí a jugar, que se han quedado en esta liga, en este pueblo, en este país, y no solamente de los viejos, de los nuevos, que estuve entrevistado, para que la gente sepan quiénes son, y no solamente da el auge que de la época de nosotros llevamos el baloncesto en donde está al día de hoy. Porque nosotros somos los pioneers, los pioneers de todo esto. Y tú, con este GoCast, le das la oportunidad y traer para atrás toda esa fanaticada a la mirada a nosotros, cómo éramos nosotros, no solamente como jugador, que nos vieron como personas, pero como seres humanos. Como seres humanos. ¿De dónde venimos? Porque no se sabe mucho realmente, ¿sabes? De dónde venimos, cómo surgimos, las oportunidades que tuvimos o no. Eso es correcto. Y yo creo que eso es bien importante que se entienda hoy en día, que los jóvenes entiendan que las oportunidades están. Eso es correcto. No matter las situaciones, tienes que mirar adelante y aprovechar esas oportunidades. Aprovechar las oportunidades, correcto. Estoy de acuerdo contigo. Pues, qué bueno, Héctor. Muchísimas gracias. Te deseo mucho éxito y yo sé que lo has tenido. Te deseo mucha salud, muchas bendiciones para ti y tu familia. Igualmente para ti y para Lidia. Y te digo que se te quiere mucho, de verdad. Igual, Héctor. Me alegra mucho tenerte aquí. Gracias. Un honor recibirte. Para mí un honor también. A ustedes jóvenes, nuevamente, Héctor Olivencia Mateo, uno de nuestros jugadores más caballerosos en toda la historia de nuestro BSN
y en la vida también. Así que hasta la próxima.